Pues muchas gracias, hermanos, a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí juntos, y gracias por haber estado allá en el auditorio con los hermanos de habla inglesa. Yo creo que es algo bueno que nos da la oportunidad Dios de compartir la adoración con ellos de vez en cuando, ¿verdad? Vamos a cantar un himno a nuestro Dios del libro de cantos espirituales para prepararnos para continuar con nuestra adoración, completar los 5 puntos de adoración que sabemos que son la oración, participar de la cena del Señor, el canto y la predicación. Vamos a buscar del libro de cantos espirituales un himno a nuestro Dios. El número 68, yo quiero ser cual mi Jesús. Número 68, yo quiero ser cual mi Jesús. Vamos a cantar la primera y la última estrofa de este himno. 68, yo quiero ser cual mi Jesús. Yo quiero ser cual mi Jesús, sirviéndole con lealtad, sincero y fiel. Yo quiero ser, cumpliendo su voluntad. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. En todo quiero yo seguir las huellas de mi Señor, y por doquier hacer sentir que hizo en mí su amor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Amén. Pues vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, allá en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo ha inspirado por Dios que su palabra, su predicación, no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cuál era la predicación del apóstol Pablo? ¿Qué era el mensaje que Pablo predicaba? Bueno, ahí en el capítulo 1, en el versículo 18, dice el apóstol Pablo también, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado.
Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hasta ahí la lectura. Fíjense, hermanos, lo que Pablo dice. Para nosotros los cristianos, Cristo es poder de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. Cuando Pilato, hermanos, ustedes recuerdan, y veíamos hace algunas semanas, cuando Pilato manda crucificar al Señor, dice la palabra de Dios que él sabía que no podía condenar a Cristo, no había una razón justa para condenar a Cristo, y él se quería pues deslindar de esa responsabilidad, porque estaba, ustedes recuerdan, su esposa le decía: he tenido sueños acerca de este hombre que es un hombre justo, no tengas nada que ver con él. Pero los judíos estaban presionándolo, diciéndole: crucifícalo. Y cuando él, era la costumbre soltar a uno de los presos en aquella ocasión, y la gente mal informada, mal influenciada, escogen, ustedes recuerdan, a Barrabás. Y Pilato, pues él simplemente no sabía qué hacer, ¿no? Su esposa le decía: no tengas nada que ver con este hombre. Los judíos le decían: crucifícalo. Pero él les da a Barrabás, y en un acto de querer lavarse o zafarse, ¿verdad?, se lava las manos, ¿verdad?, y diciendo: yo no tengo nada que ver con este hombre porque es un hombre justo. Pero en su deseo de dar una lección a los judíos para que no se sublevaran contra los romanos, él pone su causa escrita en la cruz. Ya explicábamos en alguna ocasión que los presos tenían que tener sus delitos, su causa escrita, donde estaban apresados, ya fuera por robo o por homicidio, se ponía en su celda su causa escrita. Y se ponía: esta persona está aquí encarcelada por esta razón. Pero cuando esta persona pagaba su condena, si podía pagarla, salía libre, y se le daba un documento donde decía: está libre, está pagada su deuda. Así que ya no es una persona que tiene que estar encarcelada. Viene siendo como la carta de libertad que nosotros hemos oído, conocemos. Pero con Cristo no fue así. Con Cristo Pilato quería dar una lección y pone en la cruz: este es Jesucristo, Rey de los judíos. Queriendo dar un mensaje a los judíos, queriendo dar una advertencia a aquellos que quisieran sublevarse contra el imperio romano, de que ellos no tendrían piedad, de que los romanos harían lo posible para castigar a esa persona, y el más grande castigo que había era crucificar a la persona. En aquella cruz era un instrumento de tortura, era un instrumento de sufrimiento, porque la persona que era crucificada, hermanos, podía durar días en la cruz. Podía durar días, y era un sufrimiento, porque el Señor ya desde Getsemaní había sufrido bastante. Usted recuerda, dice la Escritura, que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y aparece aquel ángel de Dios para consolarle. ¿Por qué? Porque él había orado a nuestro Padre Celestial y le había dicho: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero el cielo guardó silencio. El cielo no respondió. Hágase tu voluntad, decía el Señor. Y el Señor fue a la cruz. El Señor fue a la cruz como un cordero sin mancha, sin contaminación. No abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. No hubo quien diera la cara por el Señor. Y Él va a la cruz, y Él muere en la cruz, y es crucificado, y el sufrimiento del Señor fue grande. Le clavaron sus manos, le clavaron sus pies, le atravesaron su costado, y el Señor estaba siendo crucificado. Para Pilato tal vez era solamente un judío más. Para los judíos era alguien que quería ser el ungido, el Cristo. Alguien que no aceptaban ellos, los judíos ortodoxos. Para el mundo no sabían en verdad muchos de ellos quién era, pero para nosotros Cristo es poder de Dios. Para nosotros Él es nuestro Salvador. Para nosotros Él es nuestro Redentor. Él pagó el precio. ¿Qué clavó Cristo en la cruz? Veíamos en alguna ocasión, en algunas semanas pasadas, vimos, ¿verdad?, lo que Cristo clavó en la cruz. No era lo que Pilato había dicho, ¿verdad? Él clavó algo más, ¿verdad? Él clavó, ya veíamos la condenación del pecado. El pecado, hermanos, ya no nos puede condenar. Nuestros pecados
ya no nos pueden condenar. Si andamos en luz, si somos fieles al Señor, si estamos en Cristo, el pecado ya no nos puede condenar, porque fuimos lavados de nuestros pecados al obedecer el bautismo, al obedecer el Evangelio. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo dice allá en 1 Corintios capítulo 15, ¿verdad? Así que hermanos, les he predicado el Evangelio que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día, dice Pablo, resucitó de entre los muertos por nuestros pecados. Los pecados de ustedes, los pecados míos, esos pecados que el Señor llevó en la cruz. ¿Se acuerdan que Él dice, ¿verdad? Si quieres, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya? Y Él llevó en esa copa, tomó todos nuestros pecados. ¿Qué clavó Cristo en la cruz? Bueno, Él clavó nuestros pecados, pero también veíamos que Él clavó, hermanos, la maldición de la ley. ¿Sí? La ley de Moisés, la ley que nos era contraria. Y es que ahora ya no es necesario seguir los mandamientos de la ley. Ya no es necesario que nosotros observemos la ley de Moisés. Ya nosotros no requerimos de guardar el sábado. Ya nosotros no requerimos de estar ofreciendo sacrificios de animales, porque Cristo clavó toda la ley. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, que había contra nosotros, quitándola del medio, dice Pablo, y clavándola en la cruz. ¿Qué clavó Cristo en la cruz? Él clavó nuestros pecados, Él clavó la ley, pero también Él clavó, hermanos, el engaño de este mundo. Este mundo, hermanos, es engañoso. Este mundo nos va a querer hacer caer. Este mundo nos va a querer hacer, hermanos, influencia, una influencia pecaminosa. Fíjense en Colosenses 2:8. Colosenses capítulo 2, si gustan ir conmigo en sus Biblias, por favor. Fíjense en el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice el apóstol Pablo, fíjense que nadie los engañe, fíjense que nadie los influencie. Y nosotros, hermanos, la influencia del mundo es contraria. El mundo te va a querer controlar, el mundo te va a querer seducir con sus ideas. Y ahora, hermanos, lamentablemente el mundo cada vez está haciendo más influencia y cada vez estamos viendo más corrupción. Ahora, hermanos, se está promoviendo, por ejemplo, que hay varios géneros, cuando la Biblia nos dice claramente que solamente hay dos géneros, los hombres y las mujeres, o las mujeres y los hombres. Pero ahora se está promoviendo que hay más, no sé ya cuántos ni cuántos son, ya no sé cuántos son, porque se está diciendo que ya no nada más puedes ser hombre y mujer, que tú puedes ser lo que tú quieras ser. Y si tú predicas en contra de eso, no eres popular. Si tú predicas en contra de estas corrientes, no te van a querer. Y como cristiano, si tú das tu opinión en cuanto a esto, pues si lo haces públicamente, probablemente hasta te puedes meter en problemas. En 1 Juan capítulo 2, versículo 15, dice el apóstol Juan, no améis al mundo. 1 Juan capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí, hermanos? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿hasta cuándo permanece? Para siempre, dice el apóstol Juan. Y el apóstol Juan pareciera que está narrándonos lo que allá Adán y Eva vieron en el huerto del Edén. Porque él dice los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Esos son los caminos de la tentación, hermanos. Esas son las características de lo que es el pecado. El pecado es como cuando Adán y Eva vieron el fruto prohibido, que no era una manzana. No nos dice la Biblia que era un fruto que era agradable a los ojos. De aquí como dice que es los deseos de los ojos.
era bueno para comer, ¿verdad? Porque ellos dicen, era bueno para comer, los deseos de la carne. Quisieron ellos comer de ese fruto. Y era codicioso para alcanzar sabiduría, ¿verdad? La vanagloria de la vida. ¿Y qué le decía Satanás a Eva? Es que van a ser igual que Dios. No es que vamos a morir. ¿Y qué dice Satanás? No moriremos. No se refería el Señor a una muerte física, a una muerte espiritual más que nada. Claro que a partir de ahí también las consecuencias del pecado fueron muchas. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos que amar esas cosas, sino que tenemos que vencer al mundo. Gálatas capítulo 6, cuando se cumple Gálatas capítulo 6, allá en el versículo 14, en nuestra vida, hermanos, yo creo que es algo muy positivo. Gálatas capítulo 6, versículo 14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Sí? En Cristo, hermanos, somos victoriosos cuando estamos crucificando día con día el mundo. ¿Qué clavó Cristo en la cruz? No solamente la condenación del pecado, no solamente la maldición de la ley, sino también el engaño del mundo. El engaño del mundo. Pero también, hermanos, la corrupción de la carne. Algo más que nuestro Señor Jesucristo clavó en la cruz fue la corrupción de la carne, porque nuestra carne es pecaminosa. Ahí mismo en Gálatas capítulo 5, fíjense en el versículo 24, pero los que son de Cristo, dice Pablo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Sí, dice Pablo, los que son de Cristo han crucificado la carne. Ya la carne, hermanos, no debe tener control en nuestra vida. Ya la carne no debe tener influencia. Tenemos que sepultar al viejo hombre en el bautismo, en las aguas del bautismo. Que el viejo hombre ya no haga influencia en nuestra vida. Todavía queremos sacar al viejo hombre. Todavía de repente, ¿verdad? Como aquella ocasión que estaban trabajando dos hermanos, ¿verdad? Y se da un martillazo uno, ¿verdad? En su dedo, y dice la maldición del hermano frente del otro hermano, una maldición. Le salió. Y le dice el otro hermano, ¿estás dejando vivir todavía al viejo hombre? Salió el viejo hombre. Bueno, hermanos, eso es un ejemplo muy sencillo. Pero, hermanos, a veces el viejo hombre, hermanos, quiere influenciar completamente nuestra vida. Pero cuando fuimos sepultados, hermanos, morimos a ese viejo hombre. Cuando fuimos sepultados en las aguas del bautismo, estamos diciendo que queremos que ese viejo hombre muera. Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Sí? Por eso, hermanos, cuando somos sepultados en el bautismo, hermanos, nosotros somos unas nuevas personas, como aquel hombre conocido como el tesorero de la reina de Etiopía, la reina Candace, el eunuco etíope. ¿Cuánto no ha de haber sufrido este hombre? ¿Cuánto no ha de haber sufrido este hombre al servir a aquella reina? Y él aún así, él quería buscar a Dios. Él va a Jerusalén, pero Dios en su misericordia, aunque este hombre era un gentil, aunque este hombre no era judío, él quería ser judío, pero manda allá a Felipe y le predica el evangelio a este eunuco, que iba leyendo ya de por sí la escritura. Y este hombre iba leyendo la palabra de Dios y leía el profeta Isaías, dice la escritura. Y Felipe se acerca porque el Espíritu Santo le dice: ¿pero entiendes lo que lees? Y este hombre, hermanos, dice: pues ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y comenzando desde esa escritura, dice la escritura, le anunció el evangelio. ¿De qué le predicó? Que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó, y que él también tenía que morir como hombre, ese viejo hombre, morir en el bautismo,
ser sepultado en agua y salir del agua del bautismo como una nueva criatura. Él entendió todo eso. No tardó mucho el eunuco etíope. Él entendió y él dijo, llegó un momento en que encuentran agua en el camino y dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo nazca de nuevo? ¿Qué impide que yo sea sumergido en el agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué dijo el eunuco etíope? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es lo que usted y yo confesamos, ¿no?, cuando nos bautizamos. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y a lo mejor los que estaban alrededor no entendían del todo, ¿verdad?, pero obedecen, porque seguramente iba con mucha gente el eunuco. Era un funcionario importante, ¿no? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Felipe le bautizó en aquel momento. Y él crucificó ese viejo hombre. Y con razón dice la Escritura que él siguió adelante, gozoso su camino, porque había entendido. Ojalá, hermanos, que a nosotros no se nos olvide eso, que Cristo en la cruz, hermanos, él clavó la corrupción de la carne y nos da una esperanza a nosotros si obedecemos el Evangelio. Pero no solamente eso, Cristo, hermanos, le dio a Satanás un golpe mortal. Él clavó, hermanos, el poder del diablo. Colosenses 2:14 dice el apóstol Pablo también. Colosenses 2:14 en delante. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo hablando del poder del diablo. Y ustedes saben, hermanos, el diablo tiene poder, pero no tiene todo el poder. Tenemos que entender eso. El diablo tiene poder, pero no tiene todo el poder. Y cuando Cristo vivió, cuando Cristo anduvo aquí en la tierra, como que Satanás quería de una manera estorbar a Cristo, de una manera o de otra, y había muchos endemoniados, había muchas personas que estaban poseídas por el demonio, ¿verdad? Pero cuando Cristo muere en la cruz, le da un golpe mortal a Satanás. Cuando Cristo muere en la cruz, le da ese golpe, hermanos, que ya está Satanás acabado. Dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellas. ¿Dónde? En la cruz. Cristo triunfó sobre los principados y potestades en la cruz. Cristo le quitó, hermanos, el poder al diablo, y el diablo pensaba que en la cruz había derrotado al Señor. Cuando Cristo, hermanos, estuvo aquí en la tierra, usted recuerda, muchas ocasiones Satanás quiso de una manera matarle muerte, matarlo. Desde que fue anunciado su nacimiento, desde que Herodes manda matar a todos los niños menores de 3 años, imagínense qué tragedia, ¿verdad? Manda a Herodes, quería acabar con el rey de reyes, quería acabar con Jesús, pero no se le permitió. Y después, en alguna ocasión, también los judíos querían desbarrancar al Señor Jesucristo, tumbarlo por un barranco, y él simplemente pasa en medio de ellos. Pero muchas veces Satanás quiso acabar con Jesús. Pero en la cruz, a lo mejor Satanás pensaba que ya había ganado, ¿no? A lo mejor Satanás pensaba que ya había triunfado. Sin embargo, hermanos, el Señor Jesucristo le está dando el golpe mortal a Satanás en la cabeza. ¿Dónde se matan las serpientes? ¿Dónde se matan las víboras? En la cabeza. Usted sabe que es en la cabeza. Y Cristo, hermanos, cuando estaba ya en la cruz, Él está dando el golpe mortal. Génesis capítulo 3, versículo 15, la profecía de la redención, ¿verdad? Una profecía muy importante en el versículo 15, cuando Satanás recibe este castigo de parte de Dios. Dios le dice a Satanás estas palabras, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti, o sea, Satanás, y la mujer, o sea, la descendencia de la humanidad, y entre tu simiente, ¿cuál es la simiente de Satanás? El pecado, y la simiente suya, ¿quién es Cristo? Esta, o sea, la simiente suya, que es Cristo, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Sí, Satanás iba a morder a Cristo en el tobillo. El calcañar es el tobillo. Sí, lo iba a morder. ¿Cuándo se cumple eso? Cuando Cristo muere en la cruz. Y Cristo muere en la cruz, y dice la palabra de Dios que su cuerpo, José de Arimatea,
pide que le detengan el cuerpo porque el siguiente día era de gran solemnidad, así que piden aloes y mirras para preparar el cuerpo, y preparan el cuerpo del Señor y lo ponen allá en la tumba, aquella tumba nueva labrada, y lo ponen ahí con un sudario y lo vendan. Los lienzos, le ponen lienzos, dice la Escritura, ¿verdad? Pero cuando llega el primer día de la semana, hermanos, van María y las otras mujeres al sepulcro y ven que estaba removida la piedra, y le preguntan a unos ángeles que estaban ahí, ¿verdad? Le dicen los ángeles a estas mujeres: ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Vayan y díganle a sus hermanos, ¿verdad? Y ellos van y le cuentan a Pedro y a Juan, y de gozo, y lo mencionaba el hermano en la cena del Señor, van de gozo, Pedro y Juan, ¿verdad? Van corriendo, y Pedro corre, ¿verdad? Y llega, pero no entra a la tumba porque Pedro era un poco reservado en ese aspecto. Él siempre fue así, ¿verdad? Diferente a Juan. Pero Juan llega y ve que está, y da detalle Juan, ¿verdad? Que estaban los lienzos puestos ahí. Simplemente el cuerpo del Señor atravesó esos lienzos. Pero fíjense el cuidado que tuvo el Señor. Agarró el lienzo, el sudario que estaba arriba de él, que era como una toalla arriba de él, y la dobló, doblada aparte. Así lo dice la Escritura. Vamos a leerlo, Juan 19, ¿verdad? Para que usted lo vea en su Biblia, que no piense que estamos dando un cuento, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 19 en delante, fíjense lo que dice allá el apóstol Juan, que es el que ve todo esto, ¿verdad? El que narra todo esto que estamos diciendo. Él está dando testimonio de este gran momento, porque fue un gran momento la resurrección del Señor. Y fíjense lo que dice Juan en cuanto a esto, ¿verdad? Vamos a leer del capítulo 20, verso 1. Dice: el primer día de la semana, Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se ha llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, o sea, Juan, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Pedro finalmente entra en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Fíjense, hermanos, qué interesante. El Señor Jesús tiene cuidado de salir de estos lienzos en gloria y toma ese sudario y lo dobla y lo pone aparte. Nadie había entrado a la tumba porque Pilato había mandado que se pusiera una guardia romana. Pero cuando el ángel del Señor desciende y remueve la piedra, que lo narran los demás evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, usted léalo en su casa, ¿verdad? Todos se compaginan. Dice la Escritura que el ángel del Señor desciende y remueve la piedra. Todos quedaron como desmayados y se van y le dicen: se llevaron al Señor, y digan que se lo robaron, porque si no los van a matar. Y dice la Escritura que aquí están Pedro, cuando María y las demás mujeres van a buscar a Jesús. En Lucas narra, los ángeles del Señor dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y van estas mujeres y le dicen a Pedro y a Juan, y ellos se encuentran que el Señor Jesús había resucitado. Él vence a Satanás. Él, cuando sale de la tumba, hermanos, le está dando un golpe mortal a Satanás en la cabeza, cumpliéndose la profecía de Génesis, capítulo 3, versículo 15. ¿Sí? Por eso, hermanos, Cristo en la cruz clavó el poder de Satanás. Cristo en la cruz, hermanos, le quitó todo el poder a Satanás. Y si nosotros estamos en Cristo, hermanos, somos más que vencedores. Si nosotros estamos en Cristo, Satanás no tiene por qué hacernos ningún daño. Acercaos pues a Dios, dice Santiago, resistid pues al diablo, y el diablo huirá de vosotros. ¿Sí? Huirá de vosotros. No tenga usted miedo al diablo.
No tenga usted miedo a esas cosas del diablo, porque si usted está en Cristo, usted es más que vencedor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará, dice el apóstol Pablo, a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Él es el que nos justifica. Él es nuestra justificación. Cristo es el que le da ese golpe mortal a Satanás del diablo. Pero no solamente eso, hermanos. Por último, quiero mencionar que Cristo en la cruz le quitó el poder a la muerte. Y la muerte, hermanos, es algo que no nos gusta hablar. La muerte es algo que no conocemos nosotros porque no hemos muerto. Sabemos de la muerte porque hemos visto a otros morir. Pero ¿qué es la muerte? Bueno, para el cristiano la muerte es un dormir. Claro que como humanos pues nos da miedo la muerte, ¿verdad? No queremos morir y pensamos en la muerte y pensamos cómo vamos a morir, nos preguntamos ¿y cómo iremos a morir? Pero de que vamos a morir, todos vamos a morir, ¿verdad? De alguna u otra manera. Pero la diferencia, hermanos, es que si estamos en Cristo, la muerte no tiene ningún poder en nosotros. La muerte, hermanos, no tiene ningún poder. Jesucristo fue a la muerte y le dio la muerte a la muerte. Jesucristo fue a la muerte, pero en la muerte del Señor, Él le dio la muerte a la muerte. ¿Sí? Él quitó ese poder a la muerte, porque Él vence en la cruz, porque Él resucita. Hebreos capítulo 2, fíjense en el versículo 14. Y claro que hubo otros casos de resurrección, ¿verdad? La Biblia nos habla de que hubo otros casos de resurrección, pero Cristo es el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué Cristo es el que tiene ese título, hermanos? ¿Por qué Cristo es el primogénito de entre los muertos? ¿Saben por qué? Porque Él murió para no volver a morir. Él murió y resucitó para no volver a morir jamás. ¿Sí? Otra vez. ¿Por qué Cristo es el primogénito de entre los muertos? Porque Él murió y resucitó para no volver a morir jamás. Por eso Cristo es el primogénito de entre los muertos. Porque otros resucitaron, ¿verdad? Tantos casos que hubo. Pero Cristo, hermanos, Él murió, resucitó y jamás volvió a morir. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Sí, hermanos, Cristo quitó a Satanás el poder de la muerte. Cristo quitó la muerte, hermanos, el poder de la muerte. Romanos capítulo 8, versículo 11, dice el apóstol Pablo también. Romanos capítulo 8, versículo 11, dice de esta manera. Romanos 8, 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Sí, hermanos, la muerte no tiene ninguna influencia en nosotros. Ciertamente vamos a morir, pero para el cristiano no es la muerte, para el cristiano es un dormir. Yo siempre he dicho, hermanos, y lo reafirmo, que para cuando uno predica un funeral de un hermano que murió en Cristo, no es ningún problema. Es bien fácil, hermanos, predicar un funeral de un cristiano. Es bien fácil. Porque la esperanza que tenemos nos ayuda. Porque la esperanza que tenemos, hermanos, nos fortalece. Y recordaba alguna ocasión, ¿verdad? Allá en San Luis Potosí, donde predicamos por muchos años, murió una hermana fiel. Ella conoció el Evangelio ya grande, ¿verdad? Ella y 3 de sus hijas obedecieron el Evangelio, pero otras hijas que tenía, otras 3 hijas no eran cristianas, eran de otra iglesia, ¿verdad? Cuando murió la hermana, se pusieron ellas un poco renuentes. Las otras hijas no nos querían dejar hacer nuestro servicio para la hermana. Y les dijimos, ustedes, está bien, ustedes hagan. Éramos muchos nosotros en la iglesia, hermanos, éramos como unos 100 ahí en el funeral, y el otro grupo eran como unos 100 también.
Les dijimos, ustedes háganlo en la capilla y en el cementerio. No, entonces ya cuando vayamos a enterrar el cuerpo, nosotros lo enterramos. Déjenos, respétenos a nosotros también. Y fue el acuerdo, y estuvieron de acuerdo. Las hijas se pusieron de acuerdo, pero no faltó el sacerdote de ese grupo enojado con nosotros. Y ya hicieron ellos su cosa, íbamos a decir unas palabras, me tocaba a mí hablar, y enojado el sacerdote le decía, no hagan caso, nada más hay una iglesia de Cristo. Decía yo, sí, tiene mucha razón. Y agarró su cosita y dice, no, hombre, enojado el Señor. Echando, no les miento, no, echándole agua así. Ahí está. Y tengan cuidado con la iglesia de Cristo. Y ya se fueron, ¿verdad? Y empezamos a predicar. ¿Y qué fue el mensaje? De esperanza, de fortaleza, de gozo. Porque la hermana estaba durmiendo simplemente. Cuando ellos estaban ahí todos llorando y tristes, ciertamente lloramos. Hermanos, nuestro lloro se compone en gozo también. Qué bueno que nosotros tenemos la esperanza. Con razón dice el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo, hermanos, venció en la cruz el poder del amor. Que Dios pues nos permita siempre recordar lo que Cristo clavó en la cruz. Que Él clavó nuestros pecados, Él clavó la ley, Él clavó el pecado, Él clavó la condenación de la carne, Él clavó la muerte, Él clavó el poder del diablo. Cristo clavó muchas cosas en la cruz y nosotros estamos agradecidos por Él. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a hacer una oración, hermanos, y terminamos con esta adoración. Y hacemos un receso para la clase. Vamos a ver. Gracias te damos, Padre, por tu amor y por tu palabra. Gracias porque Cristo, Padre, murió en la cruz por nosotros. Pedimos, Padre, que tú nos sigas bendiciendo y que podamos siempre agradecerte, Padre, todo lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.